Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Jeremías fue a la casa del alfarero y allá vio algo espectacular. Dice, entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor, ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. ¿Qué es el barro? El barro es la unión de la tierra y el agua, pero también tiene un significado peyorativo. Dice que se aplica a las cosas de poco valor, bíblicamente, a cosas despreciables. Dice, en la Biblia se encuentra esta palabra aplicada al hombre en contraste a Dios. Es decir, ¿qué somos delante de Dios? Vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, muchas veces decir, ¿qué es el hombre, Dios, para que tú pienses en él? O sea, esas expresiones a mí me hacen entender que el salmista decía, o sea, ¿qué soy yo? Simple barro delante de ti. O sea, nada. ¿Cuántos cuando llueve hasta esquivamos el barro? No queremos pasar o si pisamos buscamos para sacudirnos, ¿verdad? Lo sacudimos porque nos ensucia los zapatos, o si llegamos a un lugar vamos a ensuciar el piso. Entonces, de esa manera, en la Biblia, o el salmista decía, ¿quién es el hombre, Señor? Podemos decir que nada delante de Dios. Lo usamos específicamente para entender que delante de Dios y su voluntad somos simple barro, es decir, tierra y agua. El versículo dice que Él es el alfarero y nosotros somos ese barro que está siendo moldeado y forjado. Yo te decía, iglesia, que este mensaje lo hemos escuchado mucho, pero como todavía estamos ahí, todavía estamos en el torno. ¿Cuántos están en el torno todavía? Todavía estamos siendo moldeados por Dios. Todavía cuando se supone que Dios está terminando algo, de repente no se acomodó y otra vez ese barro es derrumbado. Nuevamente empieza el alfarero a formar y a armar. Eso somos nosotros en las manos de nuestro Padre, en las manos de Dios. El barro en la antigüedad se utilizaba de diferentes formas. Una de las formas era que se hacían vasijas, ¿verdad? En las vasijas almacenan agua, almacenaban aceite. Vemos en la Biblia, ¿verdad?, donde dice que la viuda tenía la vasija, el aceite, la harina, lo único que tenía. En las vasijas se almacena agua, pero las vasijas también se hacían las necesidades. Dice la Biblia que este barro también se utilizaba para hacer ladrillos. Entonces, eso lo aprendió el pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto, esclavo. Entonces, este barro era sometido a un proceso, primero que era comprimido y luego era expuesto al sol, para que se secara, y ya entonces cuando estaba ya listo era que iba a ser útil, es decir, para construir, para levantar lo que se necesitaba levantar. En ambos casos, si hacemos una vasija para almacenar cosas útiles o si hacemos ladrillos para construir,
En ambos casos, estos artículos deben ser llevados al sol, al fuego, ¿verdad? Para que sean compactos, para que no se desarmen, para que ese barro que por el cual se hizo ese objeto quede fijo. Y es ahí, iglesia, donde está la situación en cada uno de nosotros. Cuando Dios nos está moldando, es normal que todos los procesos en nuestras vidas nos van a doler. Por eso yo les decía ahorita que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Aun cuando esos procesos nos traigan consigo tristezas y dolores. Aun cuando no entendamos por qué Dios lo ha permitido. Al final nos ayuda para bien. Al final será útil. Porque ese ladrillo va a permitir levantar una construcción. Y esa vasija va a ser útil para almacenar alimentos y cosas necesarias, como el aceite, como el agua. Amén. Es necesario los procesos. Si un cristiano no está en un proceso de parte de Dios para transformación de su carácter, entonces, iglesia, yo creo que estás haciendo las cosas mal. Que estamos haciendo las cosas mal. Porque Dios dice que Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Y cuando el Señor a nosotros nos toma en bruto. Nos toma, ¿cómo sería el nombre? Como una materia prima solamente. Cuando Él ese alfarero, empieza a colocar ese barro en el torno, empieza a darle forma. Y van a haber muchas cosas, mucho barro que va a ir cayendo. Barro que va a ser desechado. Va a haber momentos donde de pronto se necesita una vasija amplia en la parte inferior, pero cuando va llegando al centro se necesita que sea más angosta, y entonces ahí el alfarero tiene que poner más fuerza. Y entonces ahí también vienen los procesos duros para cada uno de nosotros. Por eso te digo, iglesia, si usted en este momento está feliz de la vida, una cosa que quede claro, una cosa es que nosotros tengamos el gozo de Dios, ¿verdad? Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hay una alabanza que es antigua que dice: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Es decir, el gozo que tú tienes no quiere decir que es que todo lo tuyo está bien y está perfecto. No. El gozo que dice la alabanza, que el mundo no te va a quitar, es aquel gozo que está en tu corazón de saber que aún en medio de circunstancias, aún en medio de pruebas, tú tienes esperanza y que Dios está contigo y que Él te lleva de la mano y que Él va delante de nosotros como un poderoso gigante. Ese es el gozo que debemos tener. Porque yo siempre le he dicho a la iglesia, no somos huérfanos. Nosotros no estamos solos ni somos huérfanos. Aquel que creía que está solo, aquel que cree que no tiene doliente, aquel que cree que nadie piensa en él, déjame decirte que hay uno que sabe tu nombre, la fecha de tu nacimiento, sabe y conoce más de ti de lo que tú mismo puedes conocer. Tú no eres huérfano. Y en medio de todos los procesos es Dios el que está formando tu vasija, que vas a ser una vasija útil tanto para ti misma como para los demás. Romanos 9, yo lo leo para ustedes, dice en el verso 19:
Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echas la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuenta a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otra para fines ordinarios? Ahí caemos muchos de nosotros. ¿Acaso el alfarero, que es el que está haciendo la obra, no la puede hacer como él quiere? Te pregunto, iglesia. ¿O es que nosotros como barro le vamos a decir a Dios, yo quiero ser una vasija con cuello largo, con una asa de así? El barro ahí no tiene nada, el barro simplemente es esa materia prima, ¿verdad? El alfarero, el maestro, el Dios todopoderoso, es el que va a diseñar con este barro lo que Él quiere hacer. Y entonces, ¿por qué nosotros nos acercamos a Dios preguntándole, ¿y por qué tú haces esto? ¿Acaso no es Dios dueño de su propia voluntad? ¿Acaso no es Dios dueño de su propia voluntad? Nosotros decidimos, cuando llegamos al Señor, ser ese barro. Le dijimos a Dios, Señor, transforma, Señor, cambia, llévame a otro nivel. O el Señor nos obligó a expresarnos de esa manera. En todos los casos, el Señor no necesita tu aprobación. Él simplemente va a hacer de ti lo que a Él le conviene hacer. Porque dice que el Señor no nos va a dejar hasta que esta obra sea perfecta. Eso dice la Biblia. Y si estamos en el proceso de Dios, acuérdate, Él es el barro, Él es el alfarero. Señor, me dolió esa figura que hiciste en esta vasija, pero entiendo que es necesario. No sé por qué, tal vez no lo entendemos. En el momento no podemos razonar el porqué de una cosa y de otra. El porqué la muerte, el porqué la enfermedad, el porqué la separación, el porqué el abandono, el porqué el desempleo, el porqué hasta el fracaso. Hay muchas veces que la gente fracasa y fracasa 2 y 3 veces porque Dios así lo estableció. ¿Sabes? Porque muchas veces creemos que nuestro éxito viene de nuestro propio intelecto y de nuestras propias habilidades. Entonces el Señor te humilla, y la humillación no es tanto delante de la gente, sino esa humillación delante de Él, para que podamos nosotros tener un corazón preparado para el éxito, para que ese éxito sí se pueda realmente disfrutar y poder entender que la gloria es de Dios. Por eso están los fracasos. Y retomando, la separación, el divorcio, la muerte, la enfermedad. Nosotras esas cosas no las vamos a entender, porque todo eso va de la mano con nuestras emociones y son cosas que sé que aunque estemos firmes en Dios, van a debilitarnos. Nos van a debilitar, y por eso el Señor trae esta palabra en esta noche. Porque muchos, incluyéndome, estamos todavía en ese torno, estamos en ese torno todavía, y el Señor dándonos forma y nos está doliendo. Pero sabes que no podemos decirle a Dios, ¿por qué lo estás haciendo? Solamente lo que podemos hacer en este momento, en este tiempo, es acercarnos a Él. Ni siquiera preguntarle para qué,
Porque nos han enseñado, no preguntes por qué, sino para qué. Y a veces ese para qué nunca lo sabemos en el momento que queremos saberlo. Él nos lo va a manifestar cuando tenga que ser manifiesto. No es fácil, iglesia. No es fácil seguir a Dios. No es fácil aceptar la voluntad completa de Dios en nuestras vidas. No es fácil. Por eso es que, mira, la Biblia dice que Jesús cuando estaba, le decía a las personas, les decía, ahora, ¿verdad? Coman y beban porque el novio todavía está aquí. Pero cuando el novio les sea quitado, cuando el novio les sea arrebatado, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Debemos ayunar, debemos buscarlo. Debemos buscarlo. Debemos acercarnos a Dios. Y ahí vamos a entender los procesos de Él en nuestras vidas. Ahí vamos a entender por qué aún todavía estamos en este torno y por qué todavía el Señor está moldeando el carácter, moldeando el corazón. Y hay una parte muy bonita que quiero compartirles. Dice en el verso 21 de Romanos 9, dice: no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para unos usos especiales y otra para fines ordinarios. En unas versiones dice vasos de honra, otro vasos viles o vasos de deshonra, ¿verdad? Dice, no tiene derecho el alfarero de ese mismo barro a hacer una cosa de uno y otra cosa de otro. ¿Qué vasija está formando Dios con cada uno de nosotros? ¿Qué vasija es la que el alfarero está formando en ti y en mí? ¿Qué es lo que Dios está formando de este barro, de esta agua y de esta tierra? ¿Qué está formando el Señor? ¿Será que nos estamos dejando formar por Dios? ¿O es que nos desarmamos? Bueno, pero lo bueno de todo esto es que el alfarero es precioso, ¿verdad? Si nosotros nos desarmamos, Él vuelve y nos arma. Y hay abundancia de misericordia y el Señor nos ama cada vez que uno llega a la presencia de Dios, Dios es maravilloso. Dios nos recibe. Eso me recordaba a la parábola del hijo pródigo. Del hijo pródigo. Yo me asombraba, por lo menos saliéndome del contexto un poquitín. Yo reflexionaba algo sobre esa parábola y decía que somos muchos los cristianos que o siempre hemos destacado, ¿verdad? O hemos resaltado la actitud del Padre. El Padre que recibe, que manda a hacer fiesta, francachela y comelona, le pone lo mejor a su hijo que volvió, y esa es la esencia de Dios. Pero mira qué hermosa la actitud del hijo, no del hijo que se quedaba, sino del hijo pródigo. Él reflexionó y decía, en la casa de mi padre hay esto, esto y esto y esto, y volvió. ¿Cuántos, conociendo al Padre, no vuelven? ¿Cuántos no tienen la humildad, verdad, de volver a la casa del Padre, donde hay perdón y hay amor y hay misericordia? Porque a veces el orgullo de nuestros corazones no nos permiten reconocer que hemos pecado contra Dios. Y que aunque he pecado contra Dios, como lo dijo el hijo pródigo, yo sé que mi Padre me va a perdonar. Y prefieren quedarse como el hijo desaparecido y no retornan a casa. Es necesario un Padre amoroso, pero también es necesario, ¿verdad?, ser como ese hijo pródigo.
No todos son los hijos pródigos. No todos reconocen que han pecado y han vuelto al Señor. No todos lo reconocen. Algunos se quedaron comiendo la comida de los cerdos y siguen comiendo la comida de los cerdos y no regresan a la casa del Padre, donde hay buena comida y buena bebida. Amén. Retomando ahora sí lo que veníamos hablando. ¿Qué somos nosotros? Entendemos que somos el barro, pero somos un barro útil para ocasiones especiales para nuestro alfarero, o somos unas vasijas, no voy a decir ni inútil ni de deshonra, vamos a hablar de ordinarias. ¿Somos vasijas ordinarias o somos vasijas especiales? ¿Qué somos? ¿Qué es lo que Dios está formando? ¿O es que ya le dijimos al alfarero, no me formes más? De aquí para adelante, yo hago lo que yo quiera con este. ¿Estamos en ese proceso? ¿Estamos hablándole a Dios de esa manera? Porque si estamos dejando que Dios haga y que Dios obre y le estamos poniendo el frente a los procesos y a las circunstancias, y en vez de quedarnos en la casa oprimido, nos levantamos el viernes y venimos a un ayuno, o nos levantamos en medio del desánimo y vienes a la iglesia, o te levantas en la madrugada cuando tienes insomnio y no eres capaz de acercarte a Dios, no puedes dormir y no eres capaz de leer la Biblia, aun cuando sabes que aunque intentes cerrar los ojos y no lo vas a lograr. ¿Será que Dios sí nos está convirtiendo en vasijas especiales? ¿Será que esta tierra y esta agua se está dejando moldear por el Eterno para ser vasijas donde el Señor va a depositar su aceite? El aceite de la unción, el derramar de su espíritu. Las personas creemos que cuando hablamos de vasija y de aceite, de unción y de espíritu, creemos que solamente es para el que se va a montar en el púlpito, para el que va a predicar y el que va a desatar palabra. Una persona ungida es una persona bendecida, es una persona próspera, es una persona emprendedora, un empresario, una persona que abre puertas. En un tiempo o en un día específico, el pastor predicaba sobre la unción y hablaba que la unción no solamente es tener esta habilidad para predicar y que el Señor respalde, sino que todo lo que tú emprendas, Dios lo va a respaldar. ¿Será que estamos permitiendo que la unción, ese aceite fresco de la unción de Dios sea depositado en esta vasija? ¿O Dios va a decir, en esta vasija no, porque yo la construí hasta aquí, de ahí para adelante eso no es mío? El vino. ¿Será que Dios depositará su vino más exquisito en nosotros? Él va a decir, esa vasija yo no la hice. O Él va a decir, esa vasija es mía. Todas y cada una de su forma, yo la hice con mis manos. Yo la reconozco de lejos porque yo la hice. Y cuando digo yo la hice, es la persona. Esa la moldeé yo. Esa es mi vasija de uso especial. Ahí yo voy a depositar mi vino. Ahí yo voy a depositar mi aceite. Ahí yo voy a depositar mi unción. Y no te voy a hablar de la vasija de deshonra, porque ese es como si estuviera predicando del enemigo. Yo quiero llevarte a que te conviertas y tú digas, yo quiero eso. Yo quiero una vasija especial. Y abandonando tu posición actual, tú decidas convertirte y decidas dejar que Dios te convierta en una vasija especial para Él.
En unas versiones dice muy duro. En una casa grande hay muchos utensilios de madera, de barro, de cristal y de oro y de plata. Unos de honra y otros de deshonra, porque cuando uno habla de deshonra, uno dice, ¿qué es deshonra? Es lo que abochorna, lo que da pena. Es el que no se cuenta, el que está por allá, lo que no queremos mostrar. Pero ¿sabes qué? Yo quiero que nos quedemos con ser vasos de honra y vasijas especiales. Tu alfarero hoy va otra vez a tomar el torno. Tú decides depositar tu barro ahí. Tú y yo vamos a decidir depositar nuestro barro. Señor, yo quiero estar en ese torno en esta noche. Y necesito que ahí por donde tú terminaste, yo quiero que empieces otra vez. O si todavía estamos ahí porque hemos permanecido en el Señor, entonces vamos a darle gracias a Él. Vamos a darle gracias a Él, porque todos los procesos que nos ha permitido vivir nos tienen en este momento donde estamos. Y yo no los veo, iglesia, desde aquí, ni destruidos, ni los veo acabados. Yo veo esperanza. Yo veo esperanza. Yo veo cosas grandes. Porque Dios es un Dios de cosas grandes. Y si cada uno de nosotros no hemos experimentado la grandeza de Dios, entonces prepárate, porque sí la vas a vivir. Yo quiero que te pongas sobre ti.